Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Preguntas y Respuestas. Soy el hermano Marco Quinteros. Y como ya es costumbre, todos los martes respondemos a dos preguntas que nos hacen nuestros amigos y hermanos de Casa de Oración a la luz de las Escrituras. Y la primera pregunta es de nuestro hermano Oscar Armando Juárez y dice así: Dios le bendiga, hermano Quinteros. Tengo una pregunta. ¿Qué significa 1 de Pedro 3:21? Donde dice que el bautismo ahora nos salva. Porque si el bautismo salvara, entonces nos salváramos por una obra. Espero su respuesta y saludos desde El Salvador. Paz del Señor. Y antes de responder a esta pregunta, quiero enviar un saludo y un abrazo para todos nuestros amigos y hermanos que nos ven desde El Salvador. Y lastimosamente muchos agarran este texto para decir que el bautismo en agua salva. Pero los que dicen eso están agrediendo una doctrina fundamental. Escúchenme bien, la salvación solo es por gracia, por lo que Cristo hizo en esa cruz. Pero muchos cometen el error de hacer doctrina con un solo versículo de la Biblia, sin tomar en cuenta todo el panorama bíblico, sin tomar en cuenta todo lo que la Biblia dice respecto a ese tema. Pero cuando vemos todo el panorama bíblico y qué es lo que la Biblia enseña sobre ese tema, descubrimos que la salvación es solo por gracia y no por obras. Y vamos a respaldarlo con versículos bíblicos. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí Pablo ya nos dice que esa salvación es gratuita, es por gracia, mediante la redención que Cristo hizo por nosotros. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y nuevamente aquí Pablo ratifica, la salvación no es por obras, sino es por gracia. Entonces, ¿qué significa 1 de Pedro 3:21? Y si aislamos este versículo y lo leemos sin ver el contexto, podemos llegar a la conclusión de que el bautismo en agua tiene poder para salvar a las personas. Y eso es lo que hacen muchos, y es por eso que se desvían de la verdad. Pero veamos el contexto para saber qué es lo que realmente está enseñando Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y aquí, hermanos, Pedro ya nos está diciendo que Cristo murió para llevarnos a Dios. Es decir, el sacrificio de Cristo es lo que nos salva. Y es imposible que Pedro se contradiga unos versículos más adelante. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y muchos creen que este versículo habla de que Cristo fue al infierno a predicar a los espíritus encarcelados. Pero eso es un error. Pero no voy a responder a esta pregunta en esta ocasión. Esta pregunta la responderé en otro programa. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y en este versículo habla de la historia de Noé y el arca, y cómo Dios destruyó por medio del agua a los pecadores. Pero 8 personas de la familia de Noé fueron salvados por agua. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y quiero resaltar esta frase. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué significa esto? ¿De qué nos está hablando esto? Hermanos, este es un antitipo. Es una sombra de lo que le ocurrió a Noé y a su familia, que acabamos de leer en el versículo 20. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué salvó a Noé y a su familia? ¿El agua o el arca? El arca. El arca estaba en medio del agua, pero lo que le salvó fue el arca. Y el arca es un tipo de Jesucristo. Es decir, los que están en Jesucristo son salvos y pasan por el agua, pero ya son salvos. Porque el agua en sí mismo no tiene ningún poder mágico para salvar a nadie. Hermanos, quien salva es Jesucristo. Versículo 21, veamos lo que dice la segunda parte. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Pueden ver que el agua no tiene ningún poder mágico ni místico para salvar a nadie.
Por eso aquí dice que el agua no quita las inmundicias de la carne. Entonces Pedro está dejando claro que no es el mero ritual lo que salva, sino el hecho de que estamos unidos a Cristo en su resurrección a través de la fe. Por lo tanto, lo que nos salva es la fe en el sacrificio propiciatorio de Cristo que justifica al pecador. Pero el bautismo en agua, hermanos, es la señal exterior, es la confesión pública de que somos cristianos y es una representación de que estamos muriendo al pecado y que ahora viviremos para Cristo. Y esta es una forma simbólica de dar testimonio de una forma pública nuestra fe. Y aunque el bautismo, escúchenme bien, no es un requisito para salvación, debemos recordar que es un mandato que Cristo nos da a los cristianos. Y como Él nos dio este mandato, los cristianos debemos obedecer. Es decir, debemos bautizarnos. Pero no nos bautizamos para salvarnos. No. Eso viene como consecuencia de que ya somos salvos. Y si lo hacemos, es porque estamos obedeciendo al mandato del Señor. Eso es lo que significa este versículo. Hermanos, eso es lo que enseña la Biblia. Pero los que dicen que el bautismo en agua salva es un error, es una herejía. Quien salva es Jesucristo. Hermanos, y aquel que esté en Jesucristo va a obedecer el mandato del Señor y va a pasar por las aguas del bautismo para hacer pública su confesión de fe, pero no para salvarse, porque Cristo ya nos salvó. La segunda pregunta es de nuestra hermana Yaneli Torres Aguirre y dice así: Hermano Marco, mi pregunta es, ¿cuál es la manera correcta del ayuno? Escuchen, para que un ayuno sea correcto, debe hacerse por el motivo correcto. Primero, no ayunamos para convencer a Dios y así Dios me da lo que le estoy pidiendo. No. Eso es un error. Lastimosamente muchos pastores están enseñando mal y piensan que le pueden doblar la mano a punta de ayunos, pero eso es un error. Escúchenme bien, Dios es soberano y Él va a hacer las cosas de acuerdo a su plan, de acuerdo a sus propósitos que tiene para con nosotros. Hermanos, y no lo vamos a poder manipular a punta de ayunos. Segundo, nosotros ayunamos para tener una mayor comunión con Dios. Nuestro deseo debe ser acercarnos a Dios y alinearnos con su voluntad y así saber cómo proceder cuando estamos pasando por momentos difíciles de prueba, de tribulación. Hermanos, porque ese es el motivo por el cual vamos a ayunar. Eso es lo que enseña la Biblia. Porque si ustedes ven a todas las personas que ayunaron, hermanos, en la Biblia, fue porque estaban pasando motivos de tribulación, de dolor, de sufrimiento. O cuando alguien no sabía qué hacer y estaba pidiendo la dirección de Dios. Entonces en ese momento se paraban días para ayunar. Y de la misma forma nosotros debemos separar días para ayunar cuando estamos pasando momentos de prueba, de tribulación, de dolor, o cuando queremos pedir la dirección del Señor. Otra cosa importante, hermanos, el ayuno es voluntario. No se puede obligar a nadie a ayunar. Hermanos, el ayuno no es un ritual como hoy día enseñan en muchas iglesias, que si no ayunas 2 veces a la semana, que si no ayunas 3 veces a la semana. No es así. Hermanos, el ayuno no es un mandato así como la oración. Orad sin cesar. No. Sí debemos ayunar, pero debemos separar días para ayunar. Y cuando vamos a separar días para ayunar, esos días tenemos que dedicarlos al Señor. Hermanos, yo no puedo decir que voy a separar este día para ayunar y hago mi rutina cotidiana de todos los días. Y me voy al trabajo, atiendo mis cosas y ni siquiera me dedico a leer la Escritura, no me dedico a estudiar la palabra, no me dedico a orar, no me dedico a pasar un tiempo con el Señor, no me dedico a escuchar una prédica o a meditar en su palabra. No. Eso no es ayunar, eso es aguantar hambre. Porque aquel que va a ayunar va a separar un tiempo para el Señor. Y esos días o ese día lo va a dedicar completo al Señor. Porque es así como debe ser el ayuno. Pero lastimosamente hoy día muchos dicen yo voy a ayunar y se van a su trabajo, hacen sus rutinas diarias. Pero eso no es ayunar. Eso es aguantar hambre. Por eso, hermanos, escúchenme bien. El ayuno no es como un ritual que se puede hacer cada día o cada semana. No. Tenemos que separar días. Y esos días que vamos a separar, hermanos, los tenemos que dedicar 100% al Señor. Y la Biblia menciona 3 tipos de ayuno. El primero es el ayuno total. Y este es un ayuno sobrenatural.
donde es por un largo tiempo. Y solamente hay 2 casos en la Biblia, el de Moisés y el de Jesús, que ayunaron durante 40 días. Pero hoy día, hermanos, ya no es necesario hacer ese tipo de ayunos. Ellos hicieron este tipo de ayunos, ¿por qué? Porque tenían ministerios grandes, hermanos. Y nadie se puede comparar a los ministerios que tuvieron Jesús y Moisés. No. Pero lastimosamente hoy día los ayunos parecen competencia. Y hay personas que buscan que las personas los glorifiquen, buscan la gloria de los hombres. Y dicen, yo ayuné 50 días, 60 días. No, ese tipo de ayunos no sirve. El verdadero ayuno, hermanos, es aquel que se hace por motivos correctos, de alinearse con Dios, de estar en comunión con Dios. Pero ese tipo de ayunos, hermanos, no sirven. El segundo tipo de ayuno que vemos es el ayuno que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos ejemplos de cuando Pablo ayunó, está Hechos 14:23, los discípulos ayunaron, 2 de Corintios 6:5, 2 de Corintios 11:27. Y pueden ser 1, 2 o 3 días. Y en estos 3 días o un día que uno dedique al Señor, vuelvo a repetir, tiene que ser dedicado 100% al Señor. Tiene que ser para estar en comunión con Él y principalmente para alinearnos con Él, para aceptar su voluntad, para someternos a su voluntad y no para que me dé lo que yo quiero o lo que yo le pida. No. Eso es un ayuno antibíblico. Tercero, tenemos el ayuno parcial. Ahí tenemos el ejemplo de Daniel. Ustedes pueden ir a su libro y ver en el capítulo 10, versículos 2 y 3, cómo Daniel se abstuvo de comer manjares, es decir, de comer las cosas ricas. Y así hay muchas personas que pueden hacer un ayuno parcial, por 10 días, 3 días, porque como ya no es un ayuno total, entonces se puede hacer por más periodos de tiempo, donde se abstiene uno de la carne, del pollo, del pescado, de las cosas ricas, de los manjares, de las tortas, de los postres, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo esa persona tiene que dedicar tiempo al Señor. Y si son observadores y están familiarizados con este versículo de Daniel 10, 2 y 3, van a ver que Daniel no solo dejó los manjares, sino que dejó ciertas cosas que no son alimentos. Dejó de ponerse ungüento, es decir, perfume, cuando hizo el ayuno parcial por 3 semanas. Y hay cristianos que deciden abstenerse del celular, de la televisión, por unos días. Y eso también es un ayuno. Y separan ese tiempo para tener más comunión con Dios. Y en vez de estar en el celular o en vez de estar viendo películas en la televisión, ese tiempo lo dedican a buscar del Señor, a leer la Biblia, a meditar en ella, a orar. Y se enfocan en buscar su voluntad. Porque el ayuno, hermanos, es eso. No satisfacer los deseos de la carne, sino someter esta carne. Y que el Espíritu tenga el control de esta carne. Pero sea cual sea el ayuno que escojan hacer, hermanos, lo importante es dedicar ese tiempo para buscar más a Dios. No es que tú dices, yo voy a ayunar y me meto a la cama y me duermo todo el día. No. O te pones a hacer otras actividades, como acabo de decir. No. Esos días de ayuno, tú tienes que dedicárselos 100% al Señor. Hermanos, esa es la respuesta que nos da la Biblia. Sigan preguntando y semanalmente les estaremos respondiendo a la luz de las Escrituras. Y si te gustó el video, dale un like. Y si quieres apoyar este canal, te pido por favor que ores por nosotros. Te suscribas a este canal y que compartas este video por todas tus redes sociales, porque haciendo todo esto nos ayudas mucho. Hermanos, un abrazo para todos. Paz del Señor.